Bueno, buenos días, doctor Otto. Pues muy complacido de verlo nuevamente por acá y también muy complacido pues de que me inviten a conversar en este tipo de espacios que creo siguen siendo muy valiosos año tras año y ojalá no fuera solamente para esta época, sino como varios lo han mencionado, que fuera durante todo el tiempo que estuviéramos discutiendo. Eh, Como usted lo menciona, pues ya llevo un buen tiempo trabajando con el tema de la infección por VIH, en los últimos años un poco más metido con el tema de investigación y a partir de ahí, pues tratando de analizar cómo desde la investigación y desde los datos podemos empezar a tratar de mejorar la situación de VIH para nuestros pacientes. Voy a compartirles la pantalla en este momento. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es, si bien el doctor Otto nos cuenta, entonces sí se está moviendo mucho este tema de lo que tiene que ver con la situación del VIH en nuestro país, pues se está moviendo específicamente porque vienen dándose muchas campañas y específicamente se vienen dando datos a través de un grupo de profesionales y varios grupos de organizaciones, entre ellos organizaciones de base comunitaria y entre ellos también otro grupo en el cual algunos pertenecemos a él, que se llama la Mesa Conjunta en VIH, que lo que está tratando es de hacer un análisis precisamente sobre lo que está ocurriendo realmente con esta situación en nuestro país. Hoy, cuando me dijeron, ¿por qué no hablamos un poco sobre la situación del VIH en Colombia? Pues dije inicialmente, pues bueno, ya se está hablando sobre todo esto y está todo lo que tiene que ver con lo de la mesa conjunta. Sin embargo, quise hacer hincapié en algunas situaciones particulares que consideré que tal vez debamos discutir un poco más acerca de esta situación. Y por eso pretendo pues, darle un nombre a la charla acerca de la situación del VIH en Colombia, más allá de los datos. ¿Y por qué lo quiero llamar así? Porque es que ya tenemos datos y precisamente esos datos vienen desde la Organización Mundial de la Salud, vienen desde ONUCIDA, vienen desde nuestros propios datos y ya sabemos que teníamos unas metas por cumplir y ya sabemos que no las cumplimos. O sea, esto simplemente es para reafirmar lo que muchos ya conocen incluso mucho mejor que yo, y es que para el 2020 teníamos unas metas que nos llevarían probablemente a dar fin a la epidemia de SIDA en el mundo, pero ya sabíamos desde mucho antes que no las íbamos a cumplir y efectivamente no se cumplieron. Esto no es nuevo y esto no estoy descubriendo nada con esto y tampoco estoy descubriendo nada con que hubo que replantear metas precisamente alrededor de esta situación y que por eso hay unos nuevos objetivos que ya no solamente son o tratan el tema del 90-90-90, que ahora lo convertimos en 95-95-95, sino que ya también empezamos a hablar de otros temas y precisamente lo que hablábamos o lo que hemos escuchado en medios de comunicación últimamente, por ejemplo, con el análisis que hace la mesa conjunta de VIH es, bueno, hay unas inequidades, hay unas situaciones que se siguen presentando en nuestro país y que no nos están dejando cumplir las metas y que tienen que ver con prevención, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con datos diferentes desde diferentes agencias, etcétera. Y precisamente, pues estos objetivos nos están llevando a que digamos, bueno, ¿cómo es que vamos a cumplir esto, pero ahora reduciendo inequidades? Esto para decirles entonces, pues, que no estamos cumpliendo y que nuestro país tampoco está cumpliendo. Entonces, viendo datos oficiales, y desde ya digo que mucho de lo que voy a presentar el día de hoy, pues precisamente parte de datos oficiales de nuestro país y sin que yo quiera decir si esos datos están bien, si están mal, que creo que están muy bien recogidos y hay un esfuerzo enorme. Creo que Colombia está dando un avance muy importante en lo que viene haciendo con la cuenta de alto costo desde hace muchos años. Me empiezo a hacer unas preguntas acerca de lo que nos quieren decir esos datos. Entonces, una situación es que pues, nuestro país está viendo un aumento año tras año de la infección. Eso también lo sabemos. Y sabemos que la incidencia viene a pesar de que tengamos disponibilidad de tratamiento, a pesar de que tengamos ahora disponibilidad de prevención, viene aumentando y vemos como el número de casos incidentes pues viene siempre todos los años para arriba, pero con una situación particular, y es que uno pudiera decir, bueno, estamos detectando más temprano a los pacientes infectados por VIH, pero es que lo que vemos es que el 50,8% todavía se hace la prueba, básicamente porque el médico se la ordena, no siempre es por iniciativa propia, o si hay iniciativa propia, a veces de pronto hay barreras para poder hacerlo, pero tenemos todavía una proporción muy importante de pacientes que se están diagnosticando en fases tardías. Y cuando hablamos de fases tardías, no solamente por eventos asociados a SIDA, sino también por el conteo de linfocitos TCD4, pues vemos que nuestros pacientes siguen en
unos valores de linfocitos TCD4 que no son los óptimos al momento del diagnóstico. Entonces sí, estamos diagnosticando más, pero no es que estemos detectando más tempranamente. Entonces, probablemente esto a mí me quiere decir que sí están aumentando los casos, pero que la dinámica del diagnóstico continúa igual en nuestro país y que hay situaciones entonces que no nos dejan eh, mejorarlo. Bajo esa óptica, pues entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Pues ya sabemos que las metas tratan de hablar de si detectamos a tiempo, de si tratamos, de si controlamos. Y yo para hoy entonces quise hacerme unas preguntas alrededor de estos cuatro temas. ¿Prevenimos la infección por VIH en nuestro país? ¿La tratamos? ¿La controlamos adecuadamente con ese tratamiento? Y finalmente, ¿investigamos alrededor de la infección por VIH en nuestro país? Entonces, cuando empezamos a hablar de cada uno de estos temas, empezamos a mirar pues que hay avances en prevención y este año es muy importante resaltar que hay un avance muy importante con la actualización de la guía de práctica clínica en nuestro país. Pues dentro de los aspectos clínicos que se abordaron en la actualización de la guía, precisamente tiene que ver todo lo de la prevención de infecciones, es decir, ya no estamos hablando solamente de algunas medidas que se traían desde antes, desde los modelos de gestión programática, etcétera, para la prevención de la infección por VIH, sino que ya estamos hablando de recomendaciones para el uso de fármacos en prevención de la infección por VIH, que ya teníamos protocolos sobre todo para profilaxis posexposición, pero que ya este año tenemos entonces recomendaciones para el uso de medicamentos en profilaxis preexposición. Pero eso es este año, o sea, apenas empieza a salir este año. Entonces, ¿qué hemos hecho de acá para atrás en prevención? ¿Si realmente sabemos qué estamos haciendo o no lo sabemos? Traté de hacer una búsqueda y trato de mostrarles los datos más concretos en este corto tiempo. Y lo que sabemos es que hay muchas situaciones, de hecho esto es un boletín de prensa, por ejemplo, del Ministerio de Salud del 2019, donde se decía que Colombia está ratificando su compromiso con el acompañamiento integral a las personas viviendo con VIH y a la estrategia de prevención combinada. Para ese año, pues obviamente la guía no había salido y para ese año, pues no se hablaba de todavía de profilaxis preexposición con medicamentos. Lo que se decía es que el país cuenta con la gran mayoría de tecnologías disponibles, es decir, la entrega de condones, el uso de lubricantes, la entrega de fórmula láctea para los niños expuestos a VIH de la mamá y para evitar la transmisión vertical. Y es verdad, todo eso está desde hace muchos años en nuestra guía, en nuestras guías y en general, en muchos casos, afortunadamente se cumple y eso nos ayuda a que se den algunas situaciones. Pero ¿qué tanto se cumple? ¿Le hacemos seguimiento a esta situación o no le hacemos seguimiento? Entonces traté de mirar y las dos principales fuentes que yo considero oficiales de datos en nuestro país, pues tienen que ver precisamente con la cuenta de alto costo y tienen que ver también con los boletines semanales, anuales que nos entrega el Instituto Nacional de Salud acerca de cómo se está comportando la epidemia en nuestro país. Y cuando uno lo ve, pues los indicadores en general no hablan de medidas preventivas, ni de cumplimiento de medidas preventivas, ni de cumplimiento de entrega de condones, etcétera. Por lo tanto, pues probablemente tenemos un vacío muy importante en saber cómo es que acceden la población a las diferentes medidas de prevención. Y si vamos a hablar de PrEP en general y de seguimiento, pues sabemos dos cosas hoy. La primera es que muchos de los datos pues los tenemos desde fuentes no oficiales, entre ellas desde algunos programas IPS, CPS, también desde algunas organizaciones de base comunitaria que vienen haciendo un trabajo muy fuerte. Y la segunda es que si bien la guía de práctica clínica este año ya habla de profilaxis preexposición, pues todavía no sabemos cómo se va a implementar y tenemos grandes vacíos todavía en cuanto a quién lo financia, quién lo va a entregar, en dónde se va a entregar, son las EPS, son las IPS, son los programas de VIH, qué medicamentos tienen indicaciones, qué medicamentos no tienen indicaciones, y tenemos unos grandes vacíos ahí que todavía no hemos resuelto y que hacen que muchas personas estén accediendo, por ejemplo, en este momento, a pesar de las recomendaciones, a la profilaxis preexposición, pues por fuera del sistema de salud. Y eso pues nos lleva a que perdamos más datos y perdamos nuevas oportunidades en tener seguimiento sobre lo que está ocurriendo en prevención. Entonces, lo otro es, ¿PrEP será la solución? Pues si no tenemos los datos previos, si no tenemos los datos de PrEP y si no tenemos el, el acceso adecuado, pues probablemente tenemos una situación frente a prevención que no conocemos completamente y que no nos va a dar la medida todavía de cómo implementarla o cómo es que nos va a impactar en nuestra situación de la epidemia. La segunda pregunta es si tratamos, y cuando tratamos, pues de nuevo me voy a las fuentes oficiales
Y lo que vemos es que lo que nos dice la fuente oficial de la cuenta de alto costo es que ellos reconocen que hay 116.862 personas vivas y afiliadas al sistema de salud y que de estas hay una proporción muy importante, un 94.7% de pacientes que están recibiendo tratamiento antirretroviral, lo que nos diría, bueno, puede que no estemos detectando el total de los pacientes, pero de los que están detectados, entonces efectivamente hay un tratamiento en la mayoría de esos. Sin embargo, trato de hacer algunas cuentas, esto y con mucho respeto lo hago, simplemente es para seguirme haciendo preguntas y mirar dónde puede haber vacíos. La primera ¿es igual en todo el país? Pues la misma cuenta de alto costo nos dice que si bien hay unas coberturas importantes en una gran parte del país, pues hay unas partes del país donde definitivamente esa cobertura de tratamiento antirretroviral pues es extremadamente baja. Y esa diferenciación hace que haya una vulnerabilidad diferente desde el punto de vista de acceso al tratamiento y de cómo podemos entonces controlar la epidemia con tratamiento. Si vemos entonces que realmente lo que nos dice la misma cuenta es que hay 123.490 personas prevalentes, entonces el potencial segundo 90 no sería esas 110.000, sino 111.000. Y uno diría, bueno, no es tan alta la brecha, pero si vemos que en Colombia, y si solamente seguimos los datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que cumplimos el primer 90 está en un 84%, pues realmente deberíamos tener detectadas más o menos 132.000 personas y cuando hacemos unas cuentas muy burdas, y de nuevo lo hago con mucho respeto solamente por hacerme estas preguntas, pues entonces estamos hablando de 8.390 personas en nuestro país que fuera de no estar diagnosticadas tampoco están tratadas y si no están tratadas entonces sigue habiendo transmisión de la infección y obviamente en ellos progresión de la enfermedad como tal. Creo que es importante que sigamos entonces tratando de entender cómo podemos mejorar esa parte. La otra es, controlamos la infección por VIH, entonces acá hay una situación muy importante. De nuevo, la cuenta de alto costo nos habla de unos datos acerca de cómo se está comportando la infección en cuanto al control virológico que obtenemos con el tratamiento antirretroviral. Y acá lo que vemos es, bueno, digamos que nuestro objetivo, de acuerdo a lo que dicen los ensayos clínicos, es tener menos de 50 copias por mililitro. Pero la Organización Mundial de la Salud habla de que hay un objetivo de salud pública que es tener menos de 1.000 copias por mililitro para poder hablar de control virológico. Y en ese caso, pues hay una diferencia grande entre estos dos valores. O sea, hay una diferencia grande entre tener 73% de personas controladas adecuadamente a 85%, sin que este 85% tampoco alcance la meta, que es mínimo del 90%, que ahora se va a volver el 95% y nos va a poner un reto más. Sin embargo, aquí hay una situación importante y es que algunas personas defienden este límite, pero muchas otras, y entre ellas me incluyo, no se defiende. Esto simplemente es para mostrarles datos de algunos estudios que han mostrado cómo pacientes en los cuales la falla virológica se trata de hablar incluso de pacientes con un límite de 80.999 copias por mililitro para hablar de que están en falla virológica y se ve que muchos de esos pacientes cuando les hacen genotipo muestran incluso más de o mutaciones de resistencia a más de 2 fármacos de primera línea. Entonces, ¿realmente ese límite de 1.000 copias por mililitro es un límite de salud pública adecuado? ¿Realmente ese límite nos va a permitir tener un control adecuado de la infección por VIH y poder dar fin a la epidemia de VIH? Creo que hay una situación por discutir. Algunos hoy hablan de que 200, entre 50 y 200 copias, pues es una viremia baja, que no necesariamente es falla y que no necesariamente genera resistencia. Es importante que sigamos investigando sobre este tema. Ahora bien, digamos que en nuestro país, si hablamos de ese límite, entonces de 1.000 copias, de 50 copias, tenemos diferentes proporciones, pero miren lo que pasa cuando hablamos de entidades aseguradoras y miramos las diferencias. Entonces, cuando miramos cómo estamos frente al nivel de carga viral desde diferentes aseguradoras, pues miren las grandes diferencias que hay. Obviamente esto tendrá muchas miradas para hacer y habrá que mirar frecuencias absolutas y frecuencias relativas, pero miren las grandes diferencias que existen: 57.58%, 60.66, 77.33, 81.76, 91.33%. Es decir, no, definitivamente no hay una homogeneidad en cuanto en cuanto a cómo estamos controlando a nuestros pacientes en los diferentes programas o en las diferentes aseguradoras. Y el otro punto cuando hablamos de controlamos es qué estamos usando para controlar a los pacientes con VIH en nuestro país.
Entonces, cuando vemos aproximadamente el 50%, casi el 50%, esto es aproximado, de acuerdo a este listado de nuestros pacientes, de los pacientes prevalentes, están recibiendo esquemas de tratamiento que se basan en inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleótidos, específicamente en su gran mayoría efavirenz y en su gran mayoría nevirapina. Ahora bien, puede que esté funcionando muy bien y aquí hay unos datos que a mí me llaman mucho la atención que ya se los voy a mostrar porque tenemos una situación y es que sabemos que hoy en día hay dificultades según los estudios clínicos con estos medicamentos comparado con otros medicamentos, específicamente inhibidores de integrasa, cualquiera que sea, en cuanto a cuánto se mantiene la supresión virológica en los pacientes. Y sabemos que muchas de esas diferencias tienen que ver es con tolerancia, con seguridad, con eventos adversos. Pero aquí me llama la atención ver que, por ejemplo, en nuestro país, el esquema, por ejemplo, los esquemas en los cuales se recibe efavirenz, pues hay unas proporciones importantes de control virológico, pues, parecidos al general, 74.81% cuando la carga viral es menor de 50 copias, 84.79 cuando es menor de 1000 copias, pero para mostrarles solamente, no se logra tampoco ese 100%, por ejemplo, con esquemas basados en dolutegravir, que es el esquema que ahora va a quedar o que quedó como de recomendación de primera línea en la guía de práctica clínica actual, pues es parecido sin lograr, aunque sí es mejor con el dolutegravir, pero en otros casos, cuando se usa, por ejemplo, con tenofovir en tricitabina, pues miren que acá disminuye incluso la proporción. ¿Qué está pasando con esto? Es la forma como reportamos los datos, es la forma como nuestros pacientes se adhieren a los diferentes esquemas, es la forma o las barreras que puede haber de acceso a uno u otro medicamento, puede haber diferencias en las diferentes presentaciones de los medicamentos y diferencias entonces en las concentraciones farmacológicas que se usen. Aquí hay muchas preguntas por responder y de nuevo lo menciono, no estoy acá haciendo ningún juicio de qué es mejor o qué es peor, simplemente de las preguntas que me surgen cuando veo estos datos. Y cuando hablamos de controlamos, también empiezo a mirar qué hay acerca de algunos indicadores que para mí son clave en ese controlamos. Uno tiene que ver con la proporción de personas viviendo con VIH que reciben atención por médico experto. Y lo que uno ve es que si bien durante muchos años se ha mantenido por encima del 90%, pues el año pasado disminuyó, en el último reporte disminuye, pareciera ser óptimo, pero entonces aquí viene otra pregunta que me hago, ¿qué es un médico experto? Digamos que esa definición de médico experto ya se traía desde hace unos años y se traía desde la guía de 2000, desde 2006 incluso con el manual de gestión programática y en la última guía práctica clínica se vuelve a trabajar el tema de médico experto o en las últimas actualizaciones. Sin embargo, mi pregunta es, ¿realmente todos los profesionales que ven los pacientes cumplen con esos criterios de experticia o no se está cumpliendo? Acá voy a dar un dato suelto y es un dato de un análisis que hice hace poco en un programa determinado sobre cómo se comportaban los pacientes en falla virológica cuando mirábamos diferentes características. Y solamente para decirles que los pacientes en general se mantenían con una mediana de 29 meses en falla virológica antes de que el médico decidiera ordenarle un genotipo. Entonces, si la guía nos dice que los pacientes y que el médico experto debería estar tomando decisiones para ordenar un genotipo cuando realmente se comprueba la falla virológica y que idealmente debería ser en un lapso de muy corto de tiempo, en meses, pues no sé, 29 meses que son más de 2 años, 2 años y medio un paciente en falla virológica, ¿realmente estamos cumpliendo con esos criterios de experticia? Lo dejo como pregunta que creo que es una reflexión importante que debemos hacer todos alrededor. Esto me llama la atención, no sé exactamente qué es lo que se quiere decir con prescripción adecuada de tratamiento antirretroviral, pero la cuenta de alto costo nos dice que las proporciones de personas con VIH con prescripción adecuada de tratamiento antirretroviral pues no son buenas, o sea, es que realmente deberían estar cercanas al 95-100%. Y miramos que si bien han aumentado a través con el paso de los años, pues realmente no alcanzamos una proporción importante de prescripción adecuada. Aquí la pregunta es, ¿qué se define como prescripción adecuada? Y si es así, ¿por qué estamos haciendo una prescripción inadecuada? De nuevo, realmente todos nuestros profesionales que están en los programas y en todos los programas, sé que unos lo cumplen muy bien, pero en todos se cumple que realmente cumplan con esos criterios de experticia. Y finalmente, esto lo que les mencionaba, por ejemplo, con respecto al tiempo que se demoran los pacientes en falla virológica antes de tomar una decisión sobre evaluar, por ejemplo, no solo si el paciente es adherente o no al tratamiento, sino si tiene resistencias al tratamiento, que es fundamental en nuestro seguimiento para que podamos tomar medidas
oportunas para evitar que esas resistencias se sigan perpetuando, pues realmente durante muchos años no se ha hecho seguimiento a este indicador, pero se han ido haciendo los últimos 2 años, pero realmente la proporción es muy pobre. O sea, si un paciente falla o de los pacientes que fallan y que tienen fracaso virológico o falla virológica, definiéndola, no sé con qué límite exacto, pero falla virológica como tal, no llegamos o estamos en un 30% de personas que les estamos haciendo estudio, cuando nuestras guías desde hace mucho tiempo dicen que al primer fracaso virológico debemos estar haciendo estudio de si hay resistencia o no a los fármacos para poder precisamente darle un control adecuado a los pacientes con fármacos que se adecúen a ese perfil de resistencias que tiene y obviamente se adecúen a un perfil de seguridad adecuado para cada persona. Entonces, ahí hay otra pregunta por resolver y hay otra situación que debemos entonces tener en cuenta para saber si realmente lo estamos haciendo bien o no en nuestro país. Y finalmente, pues esto hace parte de lo que yo vengo trabajando y es, bueno, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Realmente investigamos en nuestro país o no lo hacemos? Pues realmente sí investigamos con el paso de los años esta curva de número de estudios que se publican, de estudios realizados acerca de la infección por VIH en nuestro país viene aumentando año tras año. Sin embargo, la mayoría de esos estudios, la gran mayoría, el 77%, pues son estudios de tipo descriptivo, describen alguna condición particular, describen algún caso particular, describen lo que pasa dentro de una cohorte y son importantes para empezar a hacernos preguntas sobre cómo se está comportando la epidemia o diferentes aspectos asociados con la epidemia en nuestro país. Pero ojo, esos estudios no son tan importantes para resolver preguntas, sobre todo sobre cómo se asocian diferentes factores a ese comportamiento o sobre cómo hay causalidad alrededor de esos factores. Y cuando vemos solamente el tema de estudios de tipo observacional analítico que nos pudieran ayudar a resolver precisamente esto o nos pudieran ayudar incluso a trasladar los datos desde los ensayos clínicos con asignación aleatoria que se han hecho hacia cuál es la realidad de esos resultados en nuestras cohortes, pues realmente la proporción es mucho más baja de esos estudios en nuestro país. Hay una proporción también interesante de estudios cualitativos que nos pudieran hablar también de otro tipo de aspectos o de cómo entiende la población y los diferentes sectores de la población toda la epidemia y los factores que se asocian a la epidemia. Y esto es importante porque es que la mayoría de los estudios en nuestro país se hacen en Antioquia, en Cundinamarca y en Valle del Cauca. Es decir, realmente esto no es que se hagan por grupos de esos departamentos, es que se hacen con población de esos departamentos. Pero si miramos en el resto del país, pues la proporción de personas que acceden a los diferentes estudios o que hacen participación de estudios en nuestro país, pues realmente tiende a ser muchísimo más baja. Entonces, pues nuestra epidemia no es solamente de 3 departamentos, realmente hay muchos departamentos, incluso departamentos en los cuales puede estarse comportando por diferentes aspectos, turismo, violencia, incluso de forma muy importante y muy específica, y a lo mejor no lo estamos comprendiendo simplemente porque no estamos llegando hasta allá a investigar con los diferentes datos o con las diferentes herramientas que tenemos para hacerlo. Entonces, finalmente, porque creo que esto era muy cortico, lástima porque esto tiene mucha tela para cortar, pues mis reflexiones finales acerca de cómo entender la situación de VIH en el país hacen referencia, lo primero, el uso y las fuentes de los datos, es decir, cómo estamos usando los datos que tenemos, que afortunadamente tenemos unas bases de datos, unas fuentes muy importantes de datos oficiales, incluso como la cuenta de alto costo, que deberían fortalecernos como país para entender esa epidemia y para poder seguirnos haciendo preguntas y sacando a partir de ahí nuevas estrategias, nuevas investigaciones, nuevas preguntas que nos lleven a mejorar la situación de los pacientes. Pero ¿cuántas fuentes de datos tenemos? Entonces tenemos la cuenta de alto costo, tenemos datos del Instituto Nacional de Salud, cada cohorte puede tener sus propios datos, cada aseguradora puede tener sus propios datos. De hecho, en este momento sé que las organizaciones de base comunitaria también construyen algunos datos para ellos y que pues, nos pueden servir a todos. Entonces necesitamos hacer una integración de ese conocimiento, una integración que nos lleve a que las diferentes estrategias, entre ellas lo que se evalúa, por ejemplo, para esta fecha del Día de la Lucha Internacional pues, contra el SIDA como tal, de lo que se hace, por ejemplo, con la mesa conjunta de VIH que tanto han escuchado durante las últimas semanas en diferentes medios de comunicación, desde lo que se hace del ministerio, de la cuenta de alto costo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que vamos a integrar todo eso para poder dar una respuesta realmente integral a la epidemia por VIH en nuestro país? Esto es muy importante. Tenemos una nueva guía
pero nos tendríamos que preguntar, y esto es una pregunta que yo siempre me hago, y es, con la guía del 2014, ¿realmente a esta fecha estamos cumpliendo con todo lo que las recomendaciones de la guía de práctica clínica del 2014 nos decía? Yo creo que en algunos aspectos no, y algunos de los indicadores que les mostré hoy, pues si uno los compara con las recomendaciones que nos daban en 2014, probablemente nos dicen no se estaba cumpliendo. Entonces tenemos un reto muy importante para que esta nueva actualización, que se hizo con un esfuerzo grandísimo de muchos sectores, pues realmente se cumpla para beneficio de los pacientes y que se entienda cómo se puede cumplir y cómo puede ser factible cumplirla, porque hay situaciones que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de factibilidad, de recursos, de economía, etcétera. Y creo que esto es muy importante y es que tenemos que seguir teniendo en cuenta, obviamente, el concepto de los pacientes, de lo que ellos piensan acerca del comportamiento de la epidemia, de la educación que damos, de las herramientas que les damos, de las barreras que les ponemos. Si algo a mí me ha enamorado precisamente de todo el tema de la infección por VIH, desde que empecé a trabajar en esto hace 11 años, ya un poco más, pues fue eso, fue poder escuchar a las personas y poder ver que la medicina se podía practicar escuchando al otro y escuchando la realidad de esa persona y tratando de alguna manera ponerme en los zapatos de ellos para poder entender cómo tener una aproximación mejor a un tratamiento, a una adherencia, a un seguimiento o simplemente a un consejo. Entonces, bueno, esto era lo que tenía para traerles hoy, doctor Sussman. Eh, Muy poco el tiempo, pero creo que trato de centrarme en unos aspectos que considero pueden ser claves y que ojalá sirvan para hacer mucha discusión y generar muchas preguntas que nos lleven finalmente a mejorar la situación de los pacientes con VIH en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Una bonita visión de lo que nos está ocurriendo y que además conjuga lo que hemos venido trabajando en esta mesa de ayuda. Les recuerdo que hay posibilidad de hacer preguntas por el chat, ¿sí? Y yo quisiera empezar por hacerte una pregunta muy sencilla, ¿sí? Es decir, el trabajo que se ha venido difundiendo estas últimas 2 semanas y que tú lo has concretado y además lo has completado con algunas observaciones tuyas, nos lleva a mostrar una situación, yo no diría preocupante, pero sí nos pone un punto de alarma acerca de los datos, acerca de lo que tenemos que hacer en educación médica, acerca de lo que tenemos que hacer de intervención comunitaria. Pero pues esto fue solamente el diagnóstico, como bien lo dice el documento. Con estos datos que tú nos acabas de mostrar, que vienen de la cuenta de alto costo, que vienen de ONUSIDA, y si lo conjugamos con la mesa de ayuda, ¿qué crees tú que viene? ¿Qué crees tú que debe ser nuestro siguiente paso como personas comprometidos, todos los que estamos aquí en este foro, con los pacientes que conviven con VIH? Pues, doc, yo creo que voy a decir una cosa, no sé qué tan correcto sea decirla, pero yo creo que hay que dejar de ver a la infección por VIH simplemente como algo aislado que ocurre para la atención en determinados programas que son los que se tienen que encargar de esa población porque el resto no sabe de esa población, sino que tenemos que empezar a mirarlo precisamente desde el diagnóstico que se hace, por ejemplo, en la mesa conjunta, a lo que estos datos nos traen, a que todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad en cómo podemos llegar a mejorar la situación de las personas viviendo con VIH y en la prevención de la infección por VIH. Yo creo que aún no hemos entendido eso, doctor, y creo que a este punto, además de, por ejemplo, la mesa habla mucho de la cátedra que no existe, por ejemplo, en diferentes universidades acerca de infección por VIH, la perpetuación de la estigmatización y de la discriminación hacia las personas viviendo con VIH, las barreras que existen para acceder a las pruebas de diagnóstico, etcétera. Creo que no estamos haciendo todavía el trabajo y nosotros mismos, a veces desde el sector salud, pretendemos que la atención sea simplemente segmentada hacia unos programas que se llaman programas de atención integrales. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que esto es un problema de todos, que no solamente es el problema de la atención, sino es incluso un problema personal. Muchos de nosotros a veces no captamos que nosotros también estamos en riesgo de la infección por VIH y desde ese punto de vista empezamos a discriminar y a estigmatizar. Entonces, es como estas herramientas y estas estrategias que se están haciendo ahora y que pueden fortalecerse, pueden llevarse al campo de, primero, mejor educación, segundo, nuevas estrategias de investigación y tercero, saber cómo utilizar estos datos para implementar estrategias de prevención, de educación y de tratamiento adecuadas.
no quedarnos solamente en sacar un diagnóstico cada año y unos datos cada año. Gracias, Juan Carlos. Hay una pregunta del doctor Alexis Martínez y él nos pregunta cómo podría Colombia acoplarse a las metas del 95, 95, 95 o si es algo en lo que ya estamos atrasados. Creo que algo tocaste en tu charla, pero me parece interesante ese concepto del acoplarnos a las metas, no comprometernos. Es que yo creo, bueno, ahí esa pregunta y ese término que están utilizando me parece muy interesante. Es que una cosa es acoplarnos, pero es que ¿qué es acoplarnos? Simplemente cumplirlas, o sea, o decir que las vamos a cumplir o dejarlo en el papel. A ver, yo creo que la nueva estrategia tiene un tema muy interesante y es el de reducir inequidades en la atención por VIH. O sea, estamos hablando de un 95, 95, 95. Podemos dejar eso simplemente en datos. Pero es que ya todos sabemos que el no cumplimiento de metas tiene que ver básicamente con que las inequidades se perpetúan. Entonces, primero, compromiso gubernamental tiene que haber, creo que lo hay desde diferentes sectores, pero segundo, de nuevo, creo que tenemos que integrarnos todos a que el VIH es una realidad que vivimos todos y a que todos nos va a tocar en los diferentes niveles de atención, en los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, más que el país se acople o más que el país se comprometa, creo que es un tema de que todos, empezando por los profesionales de la salud, todos, no solamente los de los programas, entendamos que debemos dar respuesta a disminuir esas inequidades. Entonces, es estudiarlas, mirarlas, cuáles son y mirar si nosotros estamos comprometidos o no con reducirlas. Gracias, Juan Carlos. Como bien dijiste, el tiempo es corto y pues robándonos la frase de los periodistas, el tiempo es corto en televisión, pero en nuestros simposios para poder dar cabida a todo, a lo ambicioso que ha querido ser este foro, pues tenemos que ir cumpliendo con el tiempo. Te agradecemos mucho y estoy seguro que vamos a tener muchos más espacios para que discutamos todos estos conceptos. Juan Carlos, muchas gracias. Un feliz día del médico Igualmente y para todos. que la pases muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.